razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Yo, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Buenos días, bienvenidos a su iglesia en casa. No olviden suscribirse a IDP Estancia Kids.
Hola, muy buenos días, queridos amigos y hermanos de IDP Estancia. Me alegra mucho acompañarles en esta mañana en este espacio y siempre nos alegra cada domingo saber que ustedes están allí reunidos desde su casa, conectados con nuestra iglesia. Queremos invitarles a que durante toda la transmisión permanezcan unidos, inviten a todos los que están en su casa y acompáñenos hasta el final. Recuerden que al final siempre enlazamos con recursos para que puedan hacer escuela dominical también en su casa. Para iniciar, vamos a presentar delante de Dios todo este tiempo tan especial que vamos a tener. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por la oportunidad de estar una vez más, aunque desde nuestras casas. Gracias por cada familia que se ha reunido, Señor. Permítenos tener un tiempo en el cual tu palabra nos hable. Permítenos tener un tiempo en el cual podamos alabarte y en el cual podamos refrescar nuestro corazón. Permite que cada persona que en esta mañana se une a nosotros sea bendecida, sea fortalecida y que tu palabra llegue a muchas otras personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te celebramos en esta tarde, Dios. Te damos todo lo que somos con todo el corazón. Corremos hacia ti, Padre. Aleluya. Te damos gloria a Dios. Solo a ti, tu gracia tu gracia la fuente de mi solo tu amor, solo tu amor me cautivó, tu voz me llama, ven, ven, ven. Por siempre correré hacia ti, Señor. Tuyo es mi ser, por eso correré. Por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por siempre correré. Alguien que le diga al Señor en esta tarde: yo corro hacia ti, Señor, porque solo en ti encuentro refugio, solo en ti encuentro paz. Aleluya. Oh. Solo tu amor, solo tu amor me cautivó, me cautivó. Tu voz me llama, ven, ven, ven. Correré, por siempre correré hacia ti.
siempre correré. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. En ti confía nuestra alma. En ti confía nuestra alma, Dios. Ven, 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 ven. Ven, tu voz me llama. Ven, ven, tu voz me llama. Ven, 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 tu voz me llama. Ven, 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 correré, por siempre correré. Dice la iglesia. Tuyo, tuyo es mi ser, por eso correré, por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde vas? Iré, por siempre correré. Lo haces nuevo todo, lo haces nuevo, yo te seguiré siempre. Y todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, yo te seguiré siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios del ser humano? El Señor Jesús
cuando estuvo en vida, en cuerpo presente, hizo muchos milagros, sanidades, prodigios, y de todo lo que Él hizo, solamente pidió que aprendiéramos una cosa de Él. Naturalmente pidió a los apóstoles, después que Él muriera, que enseñaran todo lo que Él había enseñado y que enseñaran a guardarlo. Pero expresamente Jesús, en uno de los pasajes, dice que pide Él que aprendamos de Él. Vamos hoy a verlo. Vamos a leer juntos un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice así la palabra de Dios en la versión NBI. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, dice la versión Reina Valera, manso y humilde. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hoy vamos a ver un factor importante y necesario que debemos tener y debemos desarrollar en nuestra vida, que Dios necesita de nosotros y en nosotros para poder tratar con nosotros, para podernos guiar. Ese factor, dice la palabra, que es el que nos va a dar descanso, es el que debemos aprender de nuestro Señor Jesús. Le hemos titulado o mencionado en esa enseñanza el factor H, y es el factor de la humildad. Hoy vamos a ver lo importante que es tener ese factor y desarrollarlo en nuestra vida para que Dios pueda tratar con nosotros y tengamos el descanso en nuestra alma. Vamos a verlo juntos. Y a este primer punto le hemos titulado hacer, tener o ser. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Que hagamos, que tengamos o que seamos. El Señor Jesús se caracterizó por hacer muchos milagros. Vimos cómo sanó muchas enfermedades, vimos cómo levantó paralíticos, cómo dio vista al ciego. Pero con todo y ello, el Señor nunca dijo, aprendan de mí a hacer ese tipo de cosas. Nunca nos pidió que aprendiéramos a hacer milagros o a hacer sanidades o a hacer prodigios. También el Señor mostró tener mucho poder sobre la naturaleza, cuando mandó calmar la tempestad. ¿Recuerdan? En el mar, el viento y la tormenta, el Señor con una orden la calmó. Que eso sorprendió mucho a los discípulos, que aún el viento y la mar le obedecieran. Él mostró tener poder sobre la naturaleza cuando levantó muertos y cuando multiplicó la comida. Él mostró tener también tener mucho poder sobre el ámbito o el tema espiritual, ¿cierto? El mundo de espíritus y demonios, allí el Señor también tenía poder. Y mandó callar a muchos y liberó muchos endemoniados, y los demonios no podían resistir ni su presencia ni su poder. Sin embargo, el Señor no dijo, aprendan de mí a tener este poder o cómo tengo este poder. Aprendan de mí cómo echo fuera un demonio, aprendan de mí cómo camino sobre el agua. No. Sin embargo, el Señor también mostró ser un ser comprensivo, un ser amable, un ser bondadoso, misericordioso, confiable, manso y humilde. Y de esto el Señor sí dijo, aprendan de mí que soy. Y eso me llama poderosamente la atención. El Señor no dijo, aprendan de mí qué hago o cómo hago. No dijo, aprendan de mí qué tengo. Dijo, aprendan de mí que soy. Y esto me lleva a pensar que para el Señor es mucho más importante el ser por encima del hacer y por encima del tener. Hoy en día tenemos muchas personas tal vez preocupadas por hacer muchas cosas y tener dones y milagros o hacer y tener muchas
posesiones o no sé, mostrar que Dios les ha bendecido de muchas maneras. Pero antes que todo ello, sin decir que lo anterior no sea importante, antes que todo ello, el Señor necesita que seamos. Tal vez tú recuerdes esta parábola del fariseo y el publicano. Y para aquellos que de pronto no están muy acostumbrados a estos términos, un fariseo era un religioso de la época de Jesús que se caracterizaba por cumplir la ley lo más que podía, pero al ojo, ¿cierto? Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el publicano era un cobrador de impuestos que estaba vendido al imperio romano, por lo cual era despreciado por todos los judíos. Entonces el Señor puso dos personas allí. Puso al fariseo, quien era bien visto por el pueblo judío, y puso un cobrador de impuestos vendido al imperio romano que era detestado por los judíos. Dice la palabra que ambos subieron al templo a orar, y el fariseo hacía gala de todo lo que hacía. Hacía gala de lo que ayunaba, de lo que diezmaba, de lo que era, de cómo se guardaba, en fin, de muchas cosas que él hacía. Mientras que el cobrador de impuestos, el publicano, que era detestado por el pueblo de Israel, dice la palabra que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos hacia el cielo, solamente dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Este hombre reconoció su condición, reconoció que estaba fallando. Y el Señor Jesús, cuando acaba esta parábola, dice: ¿cuál de los dos creen ustedes que bajó justificado? ¿El fariseo o el publicano? Dando a entender que con todo lo que hacía el fariseo no logró mover el corazón de Dios, sino este publicano, que era odiado por la sociedad, fue el que logró mover el corazón de Dios y logró tener su paz y su perdón, porque fue humilde, porque reconoció su condición. Hermano y amigo, la palabra de Dios nos muestra entonces que para Él entonces es más importante el ser, el que seamos, que el que tengamos o hagamos muchas cosas. Tal vez te ha pasado a ti lo que alguna vez me pasó a mí. Yo quería hacer grandes cosas para Dios, o tener cosas que pudieran también mostrar que Dios estaba haciendo cosas a través de nuestra iglesia o nosotros. Pero he podido entender que antes que el poder tener o el poder hacer, Dios desea que tengas el ser, que seas la persona que Él desea que tú seas. Él está más interesado en tu ser que en lo que puedas tener o en lo que puedas hacer. Y por eso te animo en esta mañana a que puedas tener en cuenta ese aspecto importante de la palabra de Dios, porque muestra también Él en Mateo 6:33 que es más importante buscar su reino. Ustedes recuerdan ese texto de Mateo 6:33 donde dice: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El tener y el hacer puede ser añadido cuando buscamos ser, cuando buscamos su reino, cuando buscamos su justicia en nuestra vida. Así que, mi amigo, mi hermano que allí me escuchas, no te preocupes tanto por tratar de impresionar a Dios por lo que haces o por lo que tienes. Él no se deja impresionar por ello. Movemos el corazón de Dios cuando empezamos a reconocer quiénes somos, cuando empezamos a reconocer nuestra humanidad, nuestras debilidades, nuestra bajeza y nuestra necesidad de Él. Por esa razón, el segundo punto lo hemos titulado: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y el Señor entonces nos invita a que busquemos primero la humildad. Dios necesita de nosotros para poder comenzar a trabajar, para poder comenzar a operar, para poder comenzar a guiarnos. Mi amigo, Dios necesita de nosotros que seamos mansos y humildes de corazón. Pero ¿por qué Dios desea la humildad? ¿Por qué es tan importante la humildad? O mejor, para saber qué es humildad y poder entender un poco más ello, voy a pedir que leas o escuches conmigo mejor lo que, de acuerdo al diccionario o a Wikipedia en este caso, es humildad. Antes de ello debo decir que a veces se confunde la palabra humildad. A veces la humildad la confundimos con pobreza,
con ser de bajos recursos económicos. No, son la gente humilde, gente humilde, gente que está así, ay sí, pobrecito yo soy humilde. No, la humildad no es pensar menos de uno mismo. La humildad es pensar menos en uno mismo. Ahí está la diferencia. No es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. La humildad no es tener un bajo concepto de mí. La humildad no es tener un pobre concepto de mi persona. Y de pronto, por eso a veces muchos chocan con el Evangelio, porque creen que el Evangelio, o para que seamos aceptados por Dios, tenemos que ser gente sin ánimo, sin un espíritu brioso, sino ser, no sé. Y hemos malinterpretado ese concepto de humildad. Y humildad es pensar menos en mí mismo y no pensar menos de mí mismo. Y quisiera entonces leerles lo que Wikipedia de alguna manera como un diccionario define humildad. Voy a leerlo para que lo escuchemos. Según Wikipedia dice que la humildad es una virtud, escuche bien esto, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. En otra parte dice, consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos sin vanagloriarnos de ellos. Y también dice que la humildad es lo opuesto a la soberbia. Con razón la palabra de Dios dice en el libro de Santiago que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y es que la humildad justamente es un término que aparece en textos muy importantes en la Biblia, donde Dios lo pone como un requisito, como algo que Él pide para poder seguir trabajando, para poder seguir operando en nosotros. El Salmo 25:9 dice que Él enseñará a los mansos su carrera, encaminará a los humildes por el juicio. Y es que es muy complicado poder enseñar a alguien que no sea humilde. Yo soy docente. Tal vez esto no lo he comentado en ninguna transmisión, pero yo soy docente, soy músico, soy docente y llevo siendo docente toda mi vida. He tenido la oportunidad de enseñar a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos. Y una de las cosas que yo como profesor necesito para enseñarle a alguien es que esa persona sea humilde, reconozca que no sabe y reconozca que yo le puedo ayudar. Y reconozca que necesita entonces que alguien le enseñe. Es muy complicado tener un estudiante que quiera aprender a tocar piano, pero venga ya con sus parámetros y yo deseo enseñarle y dice, no, así no quiero, así no me gusta. Es muy complicado. De hecho, ¿a qué profesor le gusta a un estudiante que todo el tiempo le ande diciendo todo en contra o contradiciéndole mejor? Es muy incómodo, pero ese estudiante que llega con ese deseo de aprender y que todo lo que uno le empieza a impartir lo absorbe y uno ve su progreso, ¿qué creen que uno siente con ese estudiante? Uno se siente orgulloso y uno siente deseos de enseñarle, uno siente deseos de seguir aportándole. Y entonces cuando yo pienso en eso, wow, entiendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Él al soberbio lo resiste, pero al humilde le da gracia. El humilde es una persona que reconoce sus necesidades, que reconoce su debilidad, que reconoce su condición. Y esto, de acuerdo al contexto en el que estamos hablando, su condición frente a Dios. Entonces, cuando hay alguien que reconoce su pecado, que reconoce su falla, el Señor está presto para ayudar. El libro de Proverbios, allí Salomón expresa algo muy interesante, donde él dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando alguien solamente ve sus errores y lo que hace es echarle la culpa a otros, no reconocerlos y al contrario justificarlos y no querer cambiarlos, una persona así frente a Dios difícilmente Dios puede perdonarle. Y escuche, no porque Dios diga, no, así no, entonces no lo perdono. No, sino porque ¿cómo se va a perdonar a alguien que no reconoce que necesita ese perdón? Es apenas lógico. Dios no puede perdonarte a ti de un pecado que tú no reconoces que sea pecado, ni le pides a Él que te perdone por ello.
Y si de pronto reconoces que es un pecado, que es una falla que te está alejando de Dios, pero solamente te quedas con el reconocerlo, sí, está mal, pero no te apartas, no hay lugar a que Dios entre a obrar allí. Y entonces Salomón observó eso, y observó gente que era de esas conductas delante de Dios, tanto humildes como soberbias, y él pudo entonces enunciar ese fabuloso proverbio: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa, es decir, el que los reconoce y tiene una acción frente a ello, se aparta, entonces alcanza misericordia. El término humildad aparece en textos como el del segundo libro de Crónicas 7:14. Es un texto muy conocido y yo creo que muchos lo recuerdan, sobre todo como empieza la Reina Valera. En la Reina Valera dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y los que ya conocen un poco ese texto, y por tiempo no vamos a verlo porque no es de ese texto que vamos a hablar, pero si ustedes lo conocen o lo quisieran allí consultar, van a darse cuenta que habla de muchas cosas que Dios espera: que oremos, que busquemos su rostro, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, ¿cierto? Todo eso lo dice ese texto, pero me llama la atención que empieza con la palabra o el término humillare, o si se humillare mi pueblo. Para el Señor es importante entonces que haya un corazón humilde para Él poder empezar a obrar, para Él empezar a guiar, para Él empezar a dar descanso. Y entonces me encontré con un verso muy interesante que voy a pedirte que leas conmigo, que se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y vamos a leerlo en la versión NVI. Y escuche qué interesante verso del profeta Miqueas. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Wow. Fíjense que no nos está pidiendo que se ha de hacer muchas cosas. A veces muchas personas están pensando que Dios pide muchos sacrificios de dejar de hacer o no hacer, ¿cierto? Y en su momento van a ser necesarios, pero lo primero que el Señor necesita, más que tú hagas muchos sacrificios, es que seas humilde. En un texto en el libro de Samuel, cuando Saúl fue desechado porque desobedeció a Dios, dando como sacrificio muchos animales que Dios le había ordenado sacrificar, Samuel le dice que para Dios es más importante la obediencia antes que los sacrificios. Y para ser obediente se necesita ser humilde, porque obedecer significa seguir la instrucción de, y en este caso de Dios. Pero si yo no la quiero reconocer, entonces opera allí la soberbia, y entonces es allí donde el Señor no puede obrar. Así que mi amigo, mi hermano que estás allí, más que sacrificios para hacer, más de cosas que puedas hacer para impresionar al Señor, Él lo que espera y pide de ti es que hagamos justicia, misericordia y que seamos humildes delante de Él. Y esto también el Señor Jesús no solamente lo dijo como alguien que enseña sin haberlo puesto en práctica Él. Y me llama también poderosamente la atención cómo el apóstol Pablo analiza un poco lo que vino a hacer Jesús a lo largo de su vida, o cómo fuese a venir del Señor Jesús siendo Dios, ¿cierto? Y vamos a leerlo juntos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Escuchen bien lo que dice allí el apóstol Pablo en la versión NTV. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, le dice a la iglesia en Filipos. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia. Fíjense que la humildad y la obediencia van de la mano. Se humilló a sí mismo en obediencia y murió en una cruz como morían los criminales. El Señor Jesús no solamente pidió humildad, Él la enseñó con su vida y hasta la muerte lo hizo para mostrarte a ti y a mí
en su vida propia que lo que Él pide de nosotros, Él mismo estuvo dispuesto a cumplirlo. De esa manera vamos a pasar a nuestro tercer punto, descanso para el alma, y voy a pedir que leas conmigo en Mateo capítulo 11, 28, una vez más, versículo 29 mejor, Mateo 11, versículo 29 en la versión NBI. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Wow. El Señor desea darnos descanso. Desea darnos descanso. En alguna ocasión hablábamos, en una de estas transmisiones, hablábamos acerca de que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. También lo hablábamos en un devocional, tal vez. Que Dios sabe lo que necesitamos nosotros aún antes de que nosotros lo pidamos a Él. Él conoce nuestras necesidades. Y una necesidad que tiene el ser humano, que tienes tú, que tengo yo, es la necesidad de paz, la necesidad de tranquilidad, la necesidad de descanso para el alma, calidad de vida. Y el Señor entonces sabe que esa es una necesidad de nuestra alma, y por eso entonces Él viene a proveernos de esa necesidad. Pero recuerden también, como lo mencionábamos en otra transmisión, Él necesita que nosotros rindamos nuestro corazón, porque media nuestra voluntad. Tenemos un libre albedrío, y si nosotros no decidimos rendirnos, si no decidimos entregar nuestro corazón, si no decidimos obedecer, que todo eso encierra la humildad, entonces no podremos tener ese descanso. Pero escúchese bien, no es que Dios se ponga así como las mamás furiosas. No, si no me haces lo que yo quiero, entonces no tienes tu premio o lo que tú deseas. No, no se trata de eso. Es que se necesita de un corazón dócil, de un corazón manso y humilde para que Dios lo pueda guiar. En razón de nuestro libre albedrío, Dios no lo violenta. Dios tiene que pedirnos humildad para poder Él intervenir. Y por esa razón Él dice, bueno, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Comenzamos diciendo que todas las cosas que el Señor hizo y enseñó, ¿cierto? Y tuvo poder, y como mostró su poder, de todo ello el Señor solamente expresamente pidió una sola cosa: que aprendiéramos de Él. No recuerdo ahora en la Biblia, en el Nuevo Testamento, otro pasaje donde el Señor diga, aprendan de mí, sino en este. Y pidió que aprendiéramos, que fuéramos humildes. Ahora recordemos que Él es Dios, recordemos que es el Todopoderoso. ¿Por qué habrá pedido eso? ¿Sería una ocurrencia? ¿O sería que este es un factor importante para Dios tener entrada en tu vida, para tener entrada en mi vida, y que tengamos acceso entonces a las bendiciones y promesas, paz y descanso que Él nos ha dado? Se requiere, mi amigo, mi hermano, entonces que tengamos y desarrollemos ese factor de la humildad, que desarrollemos ese factor de reconocer delante de Dios nuestras debilidades, nuestra bajeza, nuestra condición, y decirle, sí, Señor, te necesito, te necesito. A veces pienso, y creo que lo mencioné en las primeras transmisiones, ¿por qué el Señor Jesús no vino de una vez a la cruz? Si el objetivo era morir por nosotros, si el objetivo era salvarnos, ¿por qué no vino unos meses antes? Y pues se hubiera dado a conocer y hubiera muerto en la cruz y nos hubiera salvado. O sea, ¿por qué escogió nacer de niño? En esa ocasión mencionaba que recordaba la película esta se me olvida ahora el nombre, de Terminator, donde el actor principal, que en esta versión, la número 1, era Schwarzenegger, ¿cierto? Él aparecía como un hombre. De hecho, todos los Terminator y los que defendían, ¿cierto?, al protagonista, eran ya hombres que venían formados y venían a proteger, venían a ayudar a salvar al mundo, y venían ya como hombres hechos y derechos. Siempre ha sido como esa incógnita que poco a poco se ha ido resolviendo o respondiendo. ¿Por qué el Señor vino como bebé? ¿Por qué quiso ser luego un preadolescente, un adolescente, un joven, un adulto? ¿Cierto? ¿Por qué no llegó de una vez previo a la cruz? Y he encontrado, cuando pienso en eso, que el Señor vino también a enseñarnos a cómo vivir.
El Señor no solamente está interesado en nuestra vida eterna, Él también está interesado en nuestra vida aquí, mi amigo, mi hermano. Él desea que aquí tú tengas paz, que aquí tú tengas bendición. Por supuesto, lo más importante es la vida eterna, pero Él no se olvida de que tenemos una vida acá y que aquí necesitamos ese bienestar, esa paz. Entonces encuentro que el Señor Jesús vino mucho tiempo antes, aún de bebé, para enseñarnos a vivir. Y por eso encuentro ahora con mayor sentido el por qué dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. No se pudo aprender o no se podría aprender del Señor Jesús mucho de lo que Él fue e hizo y bueno, todo lo que conocemos de Él, si no hubiera un trasegar, si no hubiera una historia. Tú y yo podríamos decir muy fácil: apareció ya siendo hombre sin haber sabido lo que un niño puede decir, sin haber sido niño, sin haber sido adolescente. Pero tú, niño que me oyes, tú adolescente y joven que me oyes, el Señor pasó por cada etapa de la vida. Y dice la Biblia que Él crecía en gracia y en el favor con Dios y con los hombres. El Señor supo ser entonces un buen hijo, un buen niño, un buen joven, un buen adolescente, un buen adulto, y supo entonces mostrarnos con su vida cómo ser. Y es donde yo deseo que podamos entender este aspecto tan importante de la humildad. Cómo ser para que tengamos una vida abundante. Él mismo dijo en Juan 10:10, que también hemos mencionado en otras transmisiones, que el adversario ha venido para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia en este planeta y cuando Él venga por nosotros. Así que no creo que Él haya tenido que nacer y ser niño y joven y adulto porque no haya tenido opción. Él es Dios, recordemos, Él es omnisciente, todo lo sabe. Así que si Él escogió hacerlo de esa manera, fue por una razón. Y al observar un poco todos estos temas, encuentro que una razón fue el enseñarnos a vivir, el mostrarnos con su vida cómo siendo un ser humano se puede agradar a Dios, cómo siendo un ser humano se puede vencer al adversario, cómo siendo un ser humano se puede vivir una vida de tranquilidad y de paz aún en medio de la tormenta. Y eso fue lo que el Señor Jesús nos quiso enseñar. Y finalmente me ha llamado la atención de ese texto, esa frase que el Señor expresa, donde dice y encontrarán descanso para el alma. Buscando un poquitico eso en la concordancia bíblica, me sorprendí al encontrar un texto que voy a pedirte ahora que leas conmigo, y se encuentra en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo en la versión PDT. Esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él, así encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes han dicho: no queremos seguir el buen camino. Bueno, el profeta Jeremías fue uno de los que le tocó vivir en una época y línea del tiempo del pueblo de Israel, donde fueron tercos, fueron totalmente en contra de Dios y pagaron consecuencias por ello. Pero el texto que deseo que observemos aparece aquí. Párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino, dice Dios al pueblo de Israel y ahora a nosotros, y sigan por él. Busquen el buen camino, escuchen, y sigan por él. Así encontrarán descanso para su alma. Una vez más, sigan el buen camino busquen el buen camino y sigan por él, y así encontrarán descanso para su alma. Me ha sorprendido entonces encontrar que cuando se refiere al buen camino, ¿a cuál camino se puede referir? Y entonces apareció en mi mente, o recordé ese versículo donde el Señor Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor Jesús es el camino. Aquí Dios, a través del profeta Jeremías, pide que busquemos el buen camino, y encontrando ese buen camino, dice la palabra, encontraremos descanso para nuestra alma. Luego, siglos después, aparece el Señor Jesús y aparece entonces como el camino. Yo soy el camino, ¿cierto?
Y ese camino ahora nos dice cómo encontrar descanso para nuestra alma. Y la manera como Él lo dice es: aprendan de mí, que soy apacible, que soy manso y humilde. Así hallarán, así encontrarán descanso para su alma. Vivimos un tiempo, mi amigo, difícil, de pandemia, de cuarentena, donde seguro que a veces la paz falta, donde el descanso falta, donde la zozobra está presente, donde la incertidumbre a todos nos sobrecoge. Pero entonces el Señor nos pide buscar el buen camino. Y Jesús dice: yo soy el camino. Y si ustedes aprenden a descansar en mí, si ustedes son mansos y humildes de corazón, si son apacibles y aprenden de mí que soy humilde, entonces encontraremos el descanso para nuestras almas. Y resumiendo entonces esas palabras, a través entonces de la humildad, de nuestro reconocer a Dios, de nuestro acercarnos a Jesús, de seguir a Jesús, es allí donde encontraremos el descanso para nuestra alma. Mi amigo, lo que tú buscas, la dicha, la paz, no la vas a encontrar teniendo muchos bienes materiales, sin decir que no hacen su aporte a nuestra calidad de vida. La dicha, la tranquilidad, la felicidad, la plenitud no la vas a encontrar haciendo muchas cosas. Tal vez dices: yo tengo que hacer esto y hacer lo otro, y a veces llenamos nuestra vida de muchos haceres o muchas acciones ¿cierto? Pero podemos encontrar que, como dijo Salomón, todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Te animo entonces a que escojamos el buen camino, lo busquemos como el Señor lo pide a través del profeta Jeremías, y entonces lo sigamos, y así encontraremos paz para nuestra alma. Recuerda, el Señor nos creó a nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que lo pidamos. Y una de las cosas que necesitamos es paz para nuestra alma. A veces queremos buscarla en muchas cosas, pero va a ser al final una pérdida de tiempo, porque quien puede dar la plenitud, quien puede dar la paz, quien puede dar la realización, el sentirnos más llenos y completos, es el Señor Jesús. Y la manera de poder lograrlo es aprendiendo de Él la humildad. La humildad es el factor H, es el factor que Dios necesita que tú y yo tengamos y desarrollemos. Y entonces encontraremos esa paz que solamente Él sabe dar. En alguna ocasión también comentamos que Dios dejó en el ser humano, lo creó. Recuerdan cuando hablamos que creó los ángeles, que creó los animales, a cada uno lo creó con características diferentes, y al ser humano lo creó con una característica, y es la de corresponderle a Él. Hay un vacío en el hombre que solamente Dios puede llenar. Y por esa razón, mi amigo, voy a invitarte que hagamos una oración donde entreguemos nuestra vida a Jesús. Si tú estás buscando paz, estás buscando tranquilidad, no la vas a encontrar teniendo, no la vas a encontrar haciendo muchas cosas. La vas a encontrar dando tu corazón al Señor y siendo humilde, reconociendo tu condición, tu necesidad. Y es ahí donde el Señor va a venir, como vino sobre el publicano que comentábamos, sobre el cobrador de impuestos, o sobre la persona que mencionó tácitamente Salomón, cuando dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Qué tal si ahora hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita acceder a Él? Y eso podemos hacerlo a través de una sencilla oración. Te invito a que oremos juntos. Señor, muchas gracias por este momento donde podemos encontrar en tu palabra lo que tú pides y necesitas de nosotros. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pido perdón por mis pecados. Reconozco mi condición. Reconozco mis fallas, mis errores, mi orgullo, y te pido perdón. Hoy reconozco que te necesito, que me haces falta.
ayúdame a desarrollar humildad en mi vida. Y te pido, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y da descanso a mi alma. Bien, voy a pedirte ahora que puedas orar por una persona que esté al lado tuyo. Tal vez hay personas que están luchando allí, ¿cierto? Luchando consigo mismas. Tal vez no les es fácil reconocer. Han vivido vidas donde se han acostumbrado a ser duros, a no reconocerle nada a nadie, y aún así puede estar pasando delante de Dios. Y yo te invito a que tú puedas acercarte a Él. Y si hay una persona así de pronto que no está cerca, pero está en tu casa o la conoces, allí donde estás también haz una oración pidiendo a Dios por esa persona. Vamos, busca ahora a alguien y vas a pedirle a Dios que lo ayude o que la ayude a poder ser humilde, a poder reconocer su necesidad, a que pueda pedir perdón por las fallas que ha cometido y que tenga la posibilidad de acercarse al Maestro. Oremos por esa persona. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida de la persona que está a mi lado, este hombre, esta mujer, este niño o esta niña. Señor, tú sabes la necesidad que él o ella tienen de ti. Tú sabes la necesidad que esta persona tiene de ti. Tú sabes sus dificultades, sabes su angustia. Tú sabes, Señor, las fallas, los errores o los defectos. También tú sabes, Señor, los deseos que tiene de mejorar o de salir adelante o de cambiar algunas cosas. Y en esta mañana queremos orar por esta persona, Señor. Te pedimos que te acerques, te pedimos que la perdones. Señor, por favor, mira la condición de esta persona por la que oramos. Señor, tócala. Tú eres Dios y te mueves a través del espacio y del tiempo. Así que también toca a aquellos que no están cerca a nosotros y por quienes estamos orando ahora. Señor, en el nombre de Jesús, toma a esta persona, toca su vida, alcánzala. Permítele disfrutar de tu paz, de tu descanso. Ayúdala a sentir que aunque no tenga ahora lo que espera o desea, tú puedes darlo en su momento. En el nombre de Jesús, Señor, también pedimos por nosotros. Ayúdenos a ser las personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda lo importante de esa enseñanza de hoy. Hacer, tener o ser, ¿qué es lo que Dios más espera? ¿Qué es lo que a Él más le importa? Que tengamos, que hagamos o que seamos. Lo segundo es aprender de Él, que es manso y humilde. De todas las cosas que Él pudo hacer, de todo lo que enseñó, de todo el poder que esbozó, a Él no le interesa que aprendamos más que lo que Él era, lo que Él es, manso y humilde. Y finalmente, lo que tú y yo necesitamos, descanso para nuestra alma. Todos esperamos descanso. A veces nos afanamos en muchas cosas, en el tener, ¿cierto? Y en el lograr y en el hacer, justamente para poder tener paz, para poder tener descanso. Pues el Señor lo ha prometido y la manera de encontrarlo es desarrollando el factor H. Así que te desafío, mi amigo, mi hermano que estás allí al otro lado, a desarrollar ese factor de la humildad delante de Dios. Muy bien, ahora vamos con unos anuncios importantes como les he comentado, así que no se despegue de nuestra transmisión porque tenemos algunas cosas importantes que comentarte. Muy buenos días, Iglesia de Dios en la Estancia. Este es su servidor, juntamente con la Iglesia en UNME, les está saludando a cada uno de ustedes, juntamente con su familia, deseando que el Dios del cielo derrame una bendición especial sobre sus vidas. Recordándole lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 12, que estemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Así que el reto, mis hermanos, es a mantenernos constantes, orando y clamando a la misericordia de Dios, para que el Dios del cielo nos ayude. Así que les envío un gran abrazo, que Dios les bendiga y que se gocen mucho en la escuela dominical. Dios les bendiga y hasta pronto.
Bueno, allí tuvimos a nuestro pastor José Camacho, pastor de la iglesia en Usme, muy querido también por nosotros. Le felicitamos a él porque ya empezó a transmitir y bueno, nos alegra que ustedes lo puedan conocer y qué rico que vayan conociendo también a cada uno de nuestros pastores. Bien, como ya hemos hablado, tenemos una semana virtual. Los lunes a las 8:30 tenemos nuestro devocional. Yo voy a desafiarte a ti, mi amigo, mi hermano, a que no te lo pierdas. Hemos empezado a transmitir por Zoom, por algunas situaciones o fallas que tuvimos con nuestra cámara en Face o en YouTube. Y nos ha gustado Zoom porque podemos verte a ti, podemos escucharte, hemos podido interactuar. Pero me ha entristecido que algunos no se han conectado a Zoom y entonces deseamos tenerlas allí. Recuerda, el mundo ha cambiado en la manera en que hacemos las cosas, nos movilizamos, nos relacionamos, comercializamos y la iglesia no escapa a ello y ahora la manera de congregarnos es a través de estos medios. Así que el lunes a las 8:30 espera nuestro link, sea por ahora YouTube o sea por Face o por Zoom como últimamente lo hacemos. Espéranos también el jueves en la noche o también 8:30 y te invitamos de manera especial los jueves a las 10 de la mañana hora Colombia que transmiten nuestros presbíteros internacionales invitando a personas de peso, personas muy importantes. El jueves pasado tuvimos un invitado que hablaba acerca de qué hacer en medio de la pandemia, la ansiedad, todo el tema también que como seres humanos podemos estar sintiendo y lo hacen con personas que, si he comentado en algunas ocasiones, viéramos en un auditorio tocaría pagar, así que aprovechemos todo ello. También nuestro supervisor David Ceballos, él transmite los domingos como hoy, un poco antes de nosotros, a las 10 de la mañana. Los que quieran verlo, es importante también escuchar a nuestro supervisor. Bueno, ya como se ha anunciado, ahora al terminar tenemos nuestra clase de niños en IDP Estancia Kids. Estamos estrenando página con nuestros pequeñitos, así que no olviden ahora conectarse seguido. Ha sido un gusto verlos, gracias por estar en nuestra transmisión, gracias a las personas que nos ven fuera de Bogotá y fuera del país, los bendecimos, esperamos verles dentro de 8 días, 1000 bendiciones, hasta luego. No olvides que al final de nuestra transmisión compartiremos por nuestra página de Facebook para niños IDP Estancia Kids material para que puedan desarrollar su escuela dominical en casa. Es muy importante que apenas se termine la transmisión ustedes puedan continuar en familia con este espacio tan especial para niños y niñas. Te invitamos a la clase de niños.